Libro de los Hechos de los Apóstoles. El libro de los Hechos es la fundación y crecimiento de la Iglesia cristiana. A. Autor del libro, Lucas. Su nombre significa el que ilumina. Los pasajes de los libros empiezan con una dedicatoria a Teófilo. Eso quiere decir que existe un solo autor para ambos libros. Y fue Lucas el que escribió el libro de los Hechos porque solamente él podía escribir las secciones escritas en primera persona plural encontradas en su libro. El lenguaje que usa el escritor del Evangelio Lucas y el libro de los Hechos es el de un médico, y de acuerdo a Colosenses 4 verso 14, Lucas era médico. Además, el autor de este libro de los Hechos era compañero de viaje de Pablo, y hay 4 pasajes donde el autor narra en primera persona plural, nosotros. Los libros de Lucas y Hechos muestran el mejor griego de entre todos los escritores del Nuevo Testamento. Esto hace atribución a lo que Lucas escribió. Finalmente, Lucas como el escritor del libro de los Hechos nunca fue cuestionado hasta el final del siglo XVIII. Pero, hoy en día muchos académicos rechazan el argumento tradicional de que Lucas escribió Hechos. Ellos dicen que la presentación de la teología de Pablo en el libro de Hechos no concuerda con la teología de Pablo que encontramos en sus cartas. B. Fecha. Hechos fue escrito aproximadamente entre los años 62 y 63 después de Cristo, debido a que Lucas concluye su libro entre el año 61 y 63, para luego continuar con el libro de los Hechos. Se escribió antes de la persecución de Nerón, antes de la caída de Jerusalén. Este libro se escribió en la ciudad de Roma. El propósito específico es servir de puente entre las 4 versiones del Evangelio y las epístolas. Es mostrar el progreso del cristianismo desde Jerusalén hasta Roma. Y revelar el impacto de una iglesia llena del poder Espíritu Santo. Por otro lado, el propósito general aparece en Lucas 1:4 para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Y es aplicable a ambos libros, a Lucas y a Hechos, y ambos libros han sido formados como una unidad literaria. La división de los 2 tomos se debe a cuestiones de espacio. Tanto el libro de Lucas como el de los Hechos habrían ocupado un rollo entero. De personajes principales, Juan, Pedro, Pablo, Silas, Bernabé, Juan Marcos, Felipe, Esteban, Ananías y Zafira, Dorcas, Cornelio, Félix y Agripa. Enseñanza principal del libro. La verdadera evidencia del Espíritu Santo es el poder para dar un buen testimonio y así extender el Evangelio a lo largo del mundo. Para que se escribió, para revelar. Un puente entre la obra de Cristo y la obra de los apóstoles. Un puente entre la oferta del reino y el establecimiento de la Iglesia. Un puente entre un enfoque judaico y un enfoque gentil. Un puente entre Dios manifestado en Cristo y Dios manifestado en el Espíritu Santo. Introducción. El título. Los Hechos de los Apóstoles aparece por primera vez a finales del siglo II. Pero, debido al contenido y el poder espiritual, debió de llamarse Hechos del Espíritu Santo. El término de hechos del griego praxis y se usaba para definir el género de libros que describen los grandes eventos de una ciudad, y para Lucas los hechos del Espíritu Santo, y lo que Jesús continuó haciendo, son grandes eventos y las razones de escribir este libro. Algunos de los temas más principales son: 1. La misión mundial y el poder del Espíritu Santo. Pero recibiréis poder, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, y hasta lo último de la tierra. Jesús envía a una misión mundial, y esta misión representa el bosquejo general que identifica a este libro de los Hechos. Por lo tanto, la misión cristiana comenzó en A. Jerusalén. B. Judea y Samaria. C. Hasta lo último de la tierra. La expansión del Evangelio en Hechos no es lineal, sino más bien es un círculo donde debemos de regresar nuevamente a discipular a los que hemos evangelizado. 2. La providencia de Dios. La misión de la Iglesia está bajo control directo de Dios, y el libro de los Hechos cita en cada ocasión de la vida de la Iglesia al Antiguo Testamento,
Por ejemplo, en Hechos 26:22 dice, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonio a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que habían de suceder. Todo ocurre según la voluntad de Dios. Varones hermanos, era necesario que se cumpliese la Escritura. 3. La evangelización de los judíos. Los primeros capítulos están dedicados a la predicación del Evangelio a los judíos en Jerusalén. 4 de los discursos más importantes son dirigidos a los judíos. Casi siempre Pablo empieza su predicación en las sinagogas. No obstante, el rechazo del Evangelio por parte de los judíos es evidente. El Evangelio es para todos. Las naciones aceptan el Evangelio mientras que los judíos lo rechazan. La inclusión de los gentiles como parte del pueblo de Dios es visto en los capítulos 6 al 15. El triunfo del Evangelio. Hechos es la historia de la victoria del cristianismo que por medio del Espíritu Santo los primeros cristianos saturaron su mundo con el mensaje de la salvación en Cristo.